Vamos acá en Vladimir a la una, saludamos a Jesús Faría. ¿Cómo está Jesús? ¿Cómo está, camarada? Espero Saludos. que no baje el rating porque te digo camarada. No vale, ¿y de por parte qué, de la pues? derecha, bueno, tú sabes, te han lanzado Twitter durísimos ahí. Bueno, vale, pero Te eso acusan estamos- de todo. De todo. No pero puede haber equilibrio porque entonces... que hablen de uno aunque sea bien. Bueno, Jesús, mira, hablando de las elecciones primarias, ¿cómo está eso? ¿Ustedes creen que va a ser una elección de maquinaria, de cuadro? ¿Realmente hay motivación en factores no pesubistas para votar en las primarias del PSUV? Bueno, en primer lugar debemos destacar que previo a esta elección primaria se ha desarrollado una muy intensa campaña y jornada de movilización de decenas y cientos de miles de militantes del partido en jornadas que hemos denominado casa por casa, contacto con los movimientos sociales, con los obreros, con los campesinos, con los estudiantes, con el poder popular que se viene constituyendo. Ese es el abono para lo que será posteriormente una gran batalla, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro ayer, en las condiciones más difíciles en las cuales nosotros hemos afrontado un reto electoral. Entonces, es un proceso democrático porque previamente se seleccionó a los candidatos con una consulta de la base del De la partido, VC, ¿no? de la VC, después hubo un debate amplio en el marco de estas movilizaciones y de asambleas, y bueno, vendrá la votación. Yo no he percibido grandes desequilibrios o ventajismos que puedan ser mencionados como una obstrucción, una desviación del método democrático que nosotros estamos empleando en este momento. Ahora, y esto aquí, es un avance importante en pero relación al fíjate pasado. que un candidato, Juan Contreras, el 23 de enero, él decía que algunos dirigentes se habían extralimitado en promover algunas candidaturas, ¿no? Y si, que eso no era acorde con el método establecido, ¿no? Bueno, los dirigentes del partido también tienen el derecho Ajá. a participar en este proceso, bien sea postulándose o postulando y promoviendo a otros candidatos. Lo que no se puede hacer es utilizar los recursos y el músculo institucional que ellos manejan o que los dirigentes manejan a los fines de promover alguna candidatura. Eso, yo soy vicepresidente del partido en Sucre y en Monagas. Y también soy el responsable del Circuito 4 en el Partido Socialista Unido de Venezuela aquí en Caracas. Y hemos observado un equilibrio muy significativo. Es un avance sustancial, Vladimir, en relación a lo que ocurría en procesos anteriores, donde había el método democrático, donde había el propósito, pero todavía Alcaldía y existían gobernaciones no meten la desviaciones. mano en esto. Bueno, yo no he Apoyando podido candidatos. percibir eso. He podido observar que los directores y personalidades, personas, funcionarios que trabajan aquí son parte del partido y participan en este proceso. Yo creo que eso es algo absolutamente legítimo, incluso una obligación de todos los militantes del partido, pero no meten a las instituciones en este tipo de cosas. Entonces aquí vamos a un proceso democrático y esto es algo importante para nosotros que va a garantizar no solamente el despliegue, la movilización de este gran músculo político que es el PSUV, el principal partido político que hay en el país, sino que también va a garantizar la unidad. No hay ninguna manifestación de fisura, de fractura con motivo de esto. Y nosotros podemos observar cómo en el pasado cualquier elección en cualquier fuerza política generaba una fractura. Y podemos observar en el campo opositor, en estos momentos, ellos vinieron de hacer una elección y esa elección lo que hizo fue profundizar y agudizar gravísimas contradicciones que ya venían arrastrando como resultado de las derrotas que le hemos propinado nosotros en la calle y en los procesos electorales. En estos momentos hay toletes de diferente naturaleza ahí y uno se podría preguntar, la oposición, ok, si tú quieres hablar de la oposición, ¿de cuál oposición estás hablando? La oposición que promueve el golpe de Estado, la oposición que promueve la guarimba, la oposición que promueve en estos momentos por razones tácticas y antes coincidían con los golpistas, el proceso electoral, los que promueven la intervención y la injerencia internacional, los que promueven el decreto de Obama, o por lo menos se omiten o omiten cualquier opinión de condena, lo cual se justifica desde la perspectiva de una fuerza política seria y patriótica. En este país, ¿con cuál de las oposiciones estamos nosotros confrontando en este Jesús, momento? el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ha propuesto, y ayer se aprobó, que los diputados o los candidatos electos firmen la renuncia por cualquier eventualidad, como dice el cuento. Te pregunto, ¿eso a qué obedece, en tu opinión? ¿Eso tiene antecedentes en el chavismo o en otras fuerzas? Yo no sé si en el Partido Comunista eso alguna vez se hizo, ¿no? Pero me llama la atención que esto lo estén planteando. En el Partido Comunista lo que había era una plena y perfecta identidad de la Diputación con
el partido. Las diputaciones eran la expresión de la política del partido e incluso los sueldos los cobraba el La fracción, partido, eso sí la recuerdo. fracción, sí. Y en este caso nosotros tenemos un antecedente. En la primera Asamblea Nacional hubo una desbandada de importantes líderes de aquel movimiento Quinta República que traicionaron a la revolución y bueno, traicionaron también el mandato popular, porque no fueron electos para traicionar a Chávez, sino todo lo contrario, para mantenerse en línea con la revolución bolivariana. Lo hicieron y eso le causó un grave daño, generó tensiones terribles, produjo una inoperancia. Bueno, tú estabas militando, ¿no? Era secretario de la tú eres el Asamblea en ese momento. secretario de la Asamblea en ese momento. Fue una situación sumamente difícil. En estos momentos sería una medida de cautela. Pero a de la hora, por ejemplo, que anticipación. ocurre una división, vamos a suponer, mañana ocurre una división del PSUV, ¿quién traiciona a quién? O sea, ¿quién decide quién es el que se queda y quién es el que se va de la Asamblea? No, Eso es un tema complicado, ¿no? no, los que está bien claro, ¿no? El legado de Chávez, el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, los propósitos de la revolución y las tentaciones que siembra la derecha nacional e internacional a los cuadros de la revolución. Entonces, debo confesar que esta Asamblea Nacional de la fracción del Partido Socialista Unido de Venezuela mantenía una cohesión extraordinaria en torno a la revolución. Hubo solamente 3 deserciones como resultado de la aplicación de métodos antidemocráticos dentro de un contexto democrático. El llamado gato Briceño y Monaga impuso sus candidatos y cuando ese fue al partido sacó también a sus candidatos de la revolución. Por eso tenemos que impedir que estas cuotas clientelares se impongan. Yo pienso que ahí hemos avanzado de una manera muy importante. En todo caso, yo creo que eso es importante para darle a nuestro pueblo y a nuestros electores la imagen, la visión y la seguridad de que no se va a traicionar su voto, pero yo creo que no será necesario porque en esa constelación de más de 1000 candidatos, contrástalo con los 100 y piquito que participaron en las elecciones de la oposición, en las primarias, en la caricatura de primaria de la oposición, los más de 1000 candidatos son cuadros de la revolución que vienen de una lucha, que han demostrado su lealtad, han sido evaluados previamente y al final, cuando se haga la Dirección Nacional, en caso de que haya alguna desviación, puede tomar algún tipo de correctivo. Yo creo que eso no va a ser necesario. En todo caso, son cuadros que se ajustan a las necesidades de la revolución y de nuestras tareas en la Asamblea Nacional. Y quiero decir una última cosa, Vladimir, permíteme. Ayer también se anunció la fecha para las elecciones a la Asamblea Nacional, el 6 de diciembre. Fue una noticia importante para el país, no tanto por las presiones que estaba generando la derecha, una especie de chantaje. Algunos en huelga de hambre decían que se iban a martirizar en esa huelga de hambre, entonces si no se daba a conocer algo que es absolutamente... ¿Esa fecha es una conquista de la huelga de hambre? No, chico. Es como que tú digas, mira, aquí en los próximos 6 meses va a llover y algún día llueve dentro de 6 meses. Por supuesto que esa fecha sí va a dar y se dio con suficiente antelación, más de 6 meses antes de las elecciones. El mismo José Vicente lo dijo, que deberían dar. Yo creo que más bien una conquista de José Vicente en su programa del domingo que dijo que debíamos dar. Que CNE le hace más caso a José Vicente que Leopoldo López. Leopoldo López es un caso perdido, hermano. Él está ahí porque él impulsó un movimiento insurreccional que causó daños terribles y muerte al pueblo. Está confeso, hay suficientes evidencias, hay vínculos que lo unen a ellos, a la ultraderecha internacional, a un ampón como Álvaro Uribe. Es un peón de la política imperial, saluda todas las intervenciones e injerencias que vienen del exterior. Y bueno, la gente que comete delitos debe acostumbrarse a eso. No puede tener un cheque en blanco. Además, un corrupto tremendo. Fue su progenitora la que entregó el cheque para la fundación de Primero Justicia cuando él pertenecía a Primero Justicia y al Frente de Chacao cometió tremendos ilícitos administrativos por los cuales él no puede participar en procesos electorales en estos momentos. Es decir, que no tiene absolutamente ninguna autoridad moral para exigirle nada al país y utiliza un método de lucha como la huelga de hambre, un método extremo de lucha para usos realmente perversos. Pero yo lo que quería decir del 6 de diciembre es que nosotros nos comprometemos a respetar el resultado electoral. Pero ¿por qué el presidente dice que si gana la MUD saldrá a las calles junto al pueblo? Si gana la MUD es porque el pueblo se pronunció a favor de la MUD, por ejemplo, ¿no? Esa expresión no está vinculada al resultado como tal, sino a las consecuencias de ese resultado. En la hipótesis negada de que ganara la MUD, en la hipótesis negada de que la MUD estableciera espacios de gobierno en algún nivel y trabara la
políticas sociales y el avance de las diferentes líneas de la revolución, eso va a generar un trastorno tremendo. Por ejemplo, si no se aprueban los recursos para pensiones, no se recursos para las políticas sociales, eso va a generar una reacción del pueblo. Si reacciona una reacción del pueblo, nosotros como Fuerza Popular, como expresión genuina de los intereses de los trabajadores, tenemos que estar ahí al frente de los trabajadores para protestar por las conquistas de la revolución. Vamos a hacer una pausa. Al retorno seguimos conversando con Jesús Faría, candidato en estas primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, candidato a la reelección. El circuito tuyo, ¿tú votas todavía ahí? No, Vallejo, ya yo no me mudé hace Ya no años te allá. mudaste, bueno, te puedes mudar nuevamente para que votes por mí. Ya lo ventajimos, chicos, vamos a la pausa.